Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. El día de hoy estaremos meditando en el pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al versículo 50, que ya hemos leído. Nuestro sermón del día de hoy se titula Aprendamos a ser comunidad. Oremos. Señor, gracias te damos porque tenemos a nuestros hermanos en la fe, que sin duda tú nos has bendecido a través de ellos, a través de sus vidas, pero también en muchas ocasiones, Señor, probablemente han habido algunas diferencias. Señor, sin duda poder reflexionar acerca de quienes conforman la comunidad de fe, de quienes somos parte de tu iglesia. Es muy importante, Señor, verte a ti y voltear a vernos los unos a los otros, para ser comunidad, para ser una comunidad distinta, de acuerdo a tu reino y de acuerdo a tu voluntad. Por ello, Señor, en esta hora ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro corazón, para poder reflexionar acerca de la comunidad de fe, acerca de el prójimo que forma parte de nuestra iglesia, de ver a los otros como partes también del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Aprendamos a ser comunidad. En una sociedad cada vez más individualista como en la que vivimos, el cristianismo ha tenido choques ideológicos y estos choques han sido de fondo, de tal manera que la idolatría moderna ha pasado de ser contraria a la doctrina cristiana y poco a poco, ¿verdad?, ha pasado de ser contraria a ser parte de la misma. ¿A qué nos referimos con la idolatría moderna? En la antigüedad y aún hoy en nuestro tiempo, la idolatría, ¿verdad?, va representada a partir de lo que podemos hacer con nuestras manos, como estatuillas, figurillas, etcétera, 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 ¿no? Pero en realidad la profundidad de la idolatría tiene que ver con la ideología, con el pensamiento. Hoy en este tiempo, la idolatría moderna, podríamos decir, que es lo que creamos nosotros acerca de Dios y, como se diría en algún otro momento, ¿verdad?, crear a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza, dejando de entender que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y más bien hemos pretendido hacer a Dios conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y esto es precisamente la idolatría moderna, cuando ajustamos a Dios a nuestro pensamiento, a nuestra ideología, cuando vamos desprendiéndole de su santidad para que se ajuste más a nuestras pretensiones ideológicas. Y esto no es otra cosa más que buscar tener o ver a un Dios a modo, ¿verdad? Un Dios que se nos acomode, un Dios que no sea contrario a mi manera de vivir y que no me pida a mí a ser transformado y renovado, sino más bien yo someto o trato de someter a Dios a mis pretensiones. Eso, hermanos, hermanas, se ha ido metiendo poco a poco en nuestra forma de ser cristianos y en nuestra idea de lo que es el Dios de los cristianos, ¿no? Bueno, hermanos, ahora hablando un poquito acerca del pasaje. En los pasajes bíblicos que ya hemos visto, Jesús prepara a sus discípulos para lo que viene. Uno de los aspectos más importantes, y es lo que vimos hace 8 días, es llevarlos a comprender el discipulado como servicio humilde en vez de un puesto y una suma de poder.
Les invito, hermanos, a que me sigan con su vista en los versículos del 38 al 41 que dicen de la siguiente manera. Juan le respondió diciendo, ahora una pausa, ¿en qué momento Juan responde a Jesús? ¿En qué momento o después de qué? De lo que vimos hace 8 días, ¿verdad? Acerca de las discusiones que tenían los discípulos, acerca de quién era el mayor, o prácticamente quién sabía de quedar con el puesto de Jesús cuando Él muera, cuando Él ya no camine junto con ellos, ¿no? Entonces, después, ¿verdad?, de la enseñanza de Jesús, de que aquel que quiera ser mayor tiene que aprender a ser el servidor de los demás, entonces es aquí cuando responde Juan y dice lo siguiente: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, hermanas, es evidente en estos versículos, ¿verdad?, que los discípulos aún no comprenden el ministerio del Evangelio de Cristo. Vimos ya hace 8 días la disputa entre los discípulos de quién sería el mayor, y ahorita en lo que acabamos de leer vemos a Juan, ¿verdad?, que reprende a alguien que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Entonces aquí podemos ver nosotros que los discípulos aún no comprenden las implicaciones del ministerio que les será encargado, ¿sí? Vemos nosotros entonces un poco las pretensiones de Juan, y vamos a buscar también ahí mismo en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45, en donde vemos a los 2 hermanos que también les llamaban los hijos del trueno, y eso nos habla un poquito acerca del carácter tanto de Santiago como de Juan, ¿sí? Entonces, vemos a estos 2 hermanos, no lo vamos a leer, pero vemos que le piden a Jesús. Versículo 35 dice: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidamos. Y entonces Jesús les dice: ¿qué quieren que les haga?, ¿no? Y bueno, ahí viene la petición de Juan y de su hermano Santiago, que su petición era precisamente que los pusiera, en pocas palabras, en un buen puesto, ¿verdad? Cuando el Señor llegue a su reino, que los ponga en un buen puesto. Entonces, hermanos, aquí vemos las pretensiones de Juan, como en su momento también ya vimos las pretensiones de Pedro. Entonces, vemos las pretensiones de Juan, que aún no comprende completamente el ministerio de Cristo. De tal forma que Juan, ¿verdad?, quizá estaba preocupado más que nada por proteger el estatus, ¿verdad?, de los discípulos. ¿Por qué? Porque al reprender a alguien que está echando fuera demonios, pero no viene con nosotros, ¿sí? A veces tendemos a monopolizar lo que nosotros creemos que solamente deberíamos de hacer los escogidos, o los que creemos que somos los escogidos o los aptos para el ministerio, ¿sí? Entonces, quizá Juan, con cierta arrogancia, ¿verdad?, le dice a Jesús: oye, detrás de nosotros venía uno, ¿sí?, que venía echando fuera demonios, y entonces le dijimos que se callara, lo reprendimos. Sin embargo, Jesús va a enseñarles algo muy importante.
Contesta Jesús: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué significan las palabras de Jesús y cómo aplicarlas para nuestra vida y sobre todo también para el servicio de la iglesia? Hermanos, hermanas, en palabras de Jesús, notamos nosotros que quizá hay hermanos que están trabajando, que están sirviendo también en el nombre de Jesús, pero que no necesariamente, ¿verdad?, hacen lo mismo que tú, o no necesariamente hacen las cosas como tú las estás haciendo. Y en muchas ocasiones eso comienza a causarnos conflicto. Cuando alguien comienza a hacer las cosas de forma distinta, o está en un grupo distinto al mío, entonces es cuando pretendemos o cuando solemos, ¿verdad?, reprender o minimizar otros ministerios. Hablemos específicamente, por ejemplo, de las distintas denominaciones. Hay muchísimas denominaciones y a veces solemos pelearnos, ¿verdad?, los metodistas con los bautistas o con los interdenominacionales o los que ahora dicen que ya no son una denominación más, sino que son una iglesia cristiana. Entonces ahí, ¿verdad?, hay diferencias entre unos y otros, ¿verdad? Quizá como Juan lo reprendimos porque no venía con nosotros, porque no era parte de nosotros. Sin embargo, la respuesta de Jesús es muy importante para poderla aplicar en el ministerio de la iglesia. Y lo que dijo Jesús es: no lo reprendáis. Si Él habla en mi nombre, el que es con nosotros es y no es contra nosotros. Versículo 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, Jesús está diciendo algo muy importante también en el versículo 41. No es de nuestro grupo, pero está, más bien, no viene con nosotros, pero sí es de nuestro equipo, ¿verdad? Porque está haciendo la obra en el nombre de Jesús. Y eso es algo muy importante. No necesariamente porque no forme parte de tu grupo, no quiere decir que no es parte de nuestro equipo, ¿verdad? Y del reino de Dios. ¿Sí? Hermanos, hermanas, sin duda se ponen en juego muchas cosas cuando comenzamos a ver el ministerio como propio, o quizá lo que pretendía Juan, ¿verdad?, proteger el estatus de los discípulos. Solamente nosotros somos los elegidos, los demás no. Y no pueden hacer o no pueden obrar en el nombre de Jesús, porque solamente ellos son los escogidos, cuando en realidad el ministerio del Evangelio, el Señor lo abre para que todo aquel que está dispuesto y se deja mover por el poder de Dios haga la obra que el Señor le ha mandado. Ahora, versículo 41, ya lo leímos, ¿verdad? Y dice: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Quiere decir entonces, hermanos, hermanas, que cuando compartimos con aquel que está sirviendo para extender el reino de los cielos, cuando compartimos, el Señor habrá de recompensar. Y no necesariamente la recompensa tiene que ver con: das un vaso de agua, el Señor te dará dos. No es en el sentido retributivo, sino más bien es en el sentido de la presencia del Señor en nosotros, de tal manera que cuando nosotros recibimos a alguien que predica en el nombre de Cristo, que está haciendo la obra del reino de Dios, cuando nosotros servimos a alguien, sin duda nosotros estamos sirviendo al Señor, y esa es la mayor recompensa que nosotros podríamos tener. Siguientes versículos. Versículo 42.
Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Aquí, a partir del versículo 42, Jesús va a hablar de forma metafórica, ¿sí? Ahora comienza diciendo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Ahora, ¿a qué se refiere con a uno de estos pequeñitos? ¿Por qué dice a uno de estos? Como si un pequeño estuviera ahí con él. Y entonces esto nos lleva un poco más atrás, ¿verdad? Cuando Jesús toma en sus brazos a un niño, en el versículo número 37, ¿verdad? Para ejemplificar el ministerio servicial de los discípulos, ¿sí? Entonces, sigue ahí, ¿verdad? Con el niño Jesús. Sigue ahí Jesús con el niño, y por eso dice lo que se comenta en el versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Y recordamos que vimos hace 8 días que sí se está refiriendo al niño que tomó en sus brazos, ¿verdad? Para ejemplificar lo que quería decir. Pero también va a hablar de pequeños o de niños, también en un sentido figurado, refiriendo entonces que los niños o los pequeños son los que se encuentran en vulnerabilidad. De tal manera que las palabras de Jesús trascienden en lo siguiente: cualquiera que hace tropezar a uno de estos pequeños, un pequeño en edad, pero también un pequeño en vulnerabilidad, o quizá un pequeño en inmadurez del Evangelio, o que apenas va caminando con nosotros, o que quiere seguirme a mí, pero ustedes les estorban, dice Jesús, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojara en el mar. Son palabras fuertes, sí, pero no es que Jesús diga literalmente que así se haga, ¿no? Ahora, ¿cómo eran las piedras de molino? Bueno, las piedras de molino eran, podríamos decir, un tanto como circulares, que se ponían en un, no sé, sería como una pila, algo grande, y tenía como un canal alrededor, y un asno solía caminar alrededor, de tal manera que esta piedra de molino, que era circular, iba en el riel que estaba alrededor, ¿no? En ese canal. Entonces iba caminando alrededor el burrito, y lo que se ponía ahí, o lo que se molían, eran granos. Y si eran granos, muchos son bastante duros, entonces tenía que ser una piedra muy pesada, ¿sí? Y era circular, iba rodando alrededor, y así iba moliendo todas las semillas. Vean lo interesante, Jesús dice, te es mejor atarte una piedra de molino en el cuello y aventarte en el mar, que hacer caer a uno de estos pequeños. Versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces vemos aquí en el versículo 43 con la misma idea, ¿sí? Con la misma idea que dice, si tu mano te fuera ocasión de caer. O sea, si lo que tú pudieras tocar, ¿verdad?, pudiera hacerte caer, te es mejor que la cortes para que entres manco, ¿verdad?, en el reino de Dios, y no que vayas al infierno con tu cuerpo completo.
Y luego el versículo 44 y el 46 los vamos a dejar hasta el final para un pequeño comentario. Versículo 45 dice: y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ok, hermanos, entonces ya vimos, ¿verdad? Si tú puedes hacer tropezar a un pequeñito, mejor te es amarrarte una piedra de molino y arrojarte al mar. Número 2, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Número 3, si tu pie te fuera ocasión también de caer, córtalo. Y número 4, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Hay una novela de Tomás Moro, que no recuerdo el nombre, ¿verdad? Que en esta novela llega el personaje principal a una ciudad, y en esta ciudad se encuentra con personas cojas, con personas mancas, con personas tuertas, ¿verdad? Y a todos les falta un miembro de su cuerpo, ¿sí? Ya sea una pierna, ya sea un brazo o un ojo. Y todos así los va a encontrar. Y entonces pregunta, ¿por qué esto es así? ¿Qué les pasó a todos? Y entonces alguien les dice, ¿es que no has leído acaso el Evangelio? Que si alguna parte de tu cuerpo te es ocasión de caer, la cortes. Y aquí la moraleja o lo interesante, ¿verdad?, es que no se refiere precisamente de forma literal a cortarlo. ¿A qué se refiere entonces las palabras de Jesús? Las palabras de Jesús más bien nos refieren a nosotros hacia el amor, hacia algo que te fuera ocasión de caer. También tienes que ser intencional. Al amor en el primer versículo, ¿verdad? Versículo 42. Si tú puedes ser piedra de tropiezo para el pequeño, mejor te fuera echarte al fondo del mar. O sea, quiere decir, por amor a ese pequeño, no hagas lo que pretendes hacer. Simple y sencillamente mejor, apártate, ¿verdad?, para que no seas piedra de tropiezo. Y en los siguientes 3, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere más bien a la intencionalidad. Algo muy importante, hermano, hermana. Regularmente, a veces, algunos hermanos o nosotros de manera personal en oración o platicando con alguien más decimos, es que, híjole, ya sé que esto no me hace bien, o ya sé que esto no le agrada al Señor, pero es tan difícil apartarme de ahí, ¿no? Es tan difícil dejar de hacerlo. Y sin duda, en muchas ocasiones es muy difícil, hermanos, hermanas, porque nos falta la intencionalidad. Si algo te es ocasión de caer, simple y sencillamente apártalo de tu vida. Quítate de ahí. Hazte un lado, ¿verdad? Quítalo, apártalo. Ya sean compañías, ya sean algunos malos hábitos, ya sean algunas actitudes. Tienes que ser intencional. Aquí Jesús dice, mejor te es entrar manco, o sea, perder eso que con lo cual tú batallas. Mejor te es entrar en el reino manco que entrar al infierno con todo tu cuerpo o con tus miembros completos. De tal manera, hermanos,
que para aprender a ser comunidad, así como vimos en los primeros versículos y como estamos viendo en estos versículos también, para ser comunidad, hermanos, hermanas, necesitamos nosotros entonces aprender a cuidar del uno y del otro, aprender a ser iglesia. La iglesia se acompaña, la iglesia ora los unos por los otros, la iglesia permite que los demás desarrollen sus ministerios, que si los demás tienen una visión distinta y que se las ha dado el Señor, que trabajen, ¿verdad? Y que hagan la obra que el Señor ha puesto en sus manos. De tal manera que cuando ellos construyen y nosotros también construimos, la obra del Señor se hace aún más grande porque estamos siendo obedientes tanto ellos como nosotros y dejamos de vernos como grupos distintos y comenzamos a vernos como parte de la iglesia de Cristo. El pequeño no necesariamente es el pequeño de edad, sino también es el que en muchas ocasiones vemos como menores en el reino de Dios o que menospreciamos porque no son parte de nuestro grupo o porque no hacen las cosas como nosotros. Si tu vida, si tu forma de ver el ministerio, si tu manera de servir incluso, le fuera ocasión de caer a otros, mejor te fuera estar en el fondo del mar que hacer caer a los demás. Hermanos, hermanas, el Señor quiere que aprendamos a ser comunidad. Quiere que aprendamos a servirnos sin pretender ninguna otra cosa, quitándonos entonces de la idolatría moderna, como decíamos al principio. Entendiendo la idolatría moderna como ser sabios de nuestra propia opinión, en donde mi concepto del ministerio, mi concepto de Dios es el correcto y el de los demás es completamente erróneo. Cuando vamos acoplando a Dios a nuestra ideología, a nuestra manera de pensar, de tal manera que cuando otros más sirven al Señor con una visión distinta a la mía, lo menosprecio. Hermanos, hermanas, el Dios de la Biblia nos invita a ser comunidad y nos invita también a irnos deshaciendo de esa cultura individualista que solamente pretende que sobresalga un pequeño grupo del cual yo me siento parte, y aquellos que tienen una visión diferente simple y sencillamente los menospreciamos. El Señor en su multiforme gracia a unos los utiliza para una parte de su ministerio, a otros para otra parte. Por eso el Señor llenó la iglesia con distintos dones, de tal manera que todos, trabajando en lo que los puso el Señor y en esos dones que el Señor repartió, todos trabajáramos para que el cuerpo de Cristo se extendiera, para que el cuerpo de Cristo creciera y fuera edificado en Cristo Jesús. Hermanos, aprendamos a ser comunidad, aprendamos a trabajar juntos, aprendamos también incluso a cuidarnos los unos a los otros, aprendamos a velar por la salvación, por la santidad de los demás, aprendamos a velar por la vida espiritual de mi prójimo, no solamente el que me cae bien dentro de la iglesia, sino aún con aquellos hermanos con los cuales en algún momento tuve diferencias. Caminemos juntos, porque la salvación, sí, es individual, pero también la salvación es comunitaria. Y con esto nos referimos que la salvación es comunitaria en el sentido de que todos tenemos que velar los unos por los otros, cuidando la vida cristiana, la vida espiritual los unos de los otros, de tal manera que cuando el Señor nos llame a cuentas, el Señor no nos pregunte: ¿y qué pasó con tu hermano? ¿Por qué no serviste con él? ¿Por qué no lo amaste? ¿Por qué no estuviste ahí? ¿Por qué no lo exhortaste?
sino que más bien el Señor puede estar complacido con nuestra forma de ser comunidad, con nuestra forma de amarnos, de acompañarnos y de caminar y trabajar juntos como Iglesia de Cristo. Oremos, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos por tu misericordia, porque sin duda, Señor, nos permite ser comunidad. En ocasiones es difícil, es verdad. Es difícil porque somos distintos, porque somos diferentes, porque tenemos ideas distintas, porque aún tú nos diste dones distintos, dones diferentes. Señor, pero esos dones distintos que tú nos has dado no es para contraponernos los unos contra los otros, sino más bien, Señor, para que sea edificada tu iglesia, para que sea edificado el cuerpo de Cristo. De tal forma, Señor, que tú quieres transformar nuestra forma de caminar como iglesia, nuestra forma, Señor, de vernos los unos a los otros. Danos el amor que viene de ti, para ser edificados y también para ser unificados como un solo cuerpo. Quitándonos, Señor, de todas esas pretensiones de diferencias, quitándonos, Señor, de todas esas diferencias de creer que en nosotros está lo verdadero, o está lo esencial, o lo más importante, o que incluso cómo hacemos nosotros las cosas es lo correcto. Si alguien sigue a Cristo Jesús y obra en el nombre de Cristo, sin duda es parte de la iglesia. Enséñanos, Señor, a vernos de tal forma los unos a los otros. Te glorificamos, Señor, y te glorificamos aún más que con nuestras palabras, con nuestros cantos, con nuestras oraciones. Te glorificamos cuando aprendemos a ver al Cristo verdadero y a caminar juntos como iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión. Pedimos que en tu nombre tú sigas transformando nuestra mente y nuestro corazón, de tal manera que nos podamos apartar de esa idolatría que nosotros creamos en nuestra mente, que creamos con nuestra ideología, y que sea el Dios de la Biblia el que hace su obra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que afirme su palabra en cada uno de ustedes.